Y bueno, feliz, ¿no? De estar con ustedes. Siempre es un gozo, una alegría. Belkis, Elisa, Silvia, los Farías, ¿verdad? María y todos los que están aquí, qué gusto. Siempre que me estoy tomando mi matecito me acuerdo de ti, Fernando, porque tú eres chileno, ¿no? Eres de Chile, ¿no? Sí, entonces sé que en esta parte del mundo se matea mucho, ¿verdad? Ah, mira, eso. Tienes un matecito, eso. Pero estoy feliz, contento de que me den la oportunidad de poder compartir en media semana. Estábamos hablando la vez pasada con los líderes del ministerio, los Quinteros, los Reus, estaban también ahí los Cáceres, ¿verdad? Estaban ahí todos los que se reúnen normalmente, Figueroa, y gracias por esta oportunidad que me dan de poder compartirles. Para serles sincero, pues yo sé que están pasando momentos difíciles allá. Me di cuenta de que fallecieron unos hermanos, ¿verdad? Muy queridos y bueno, les mando mi cariño y mis condolencias porque sé que ustedes lo conocen mejor que yo, ¿verdad? Pero en el caso de Carlos Palacio era alguien muy querido para mí, ¿no? También lo conocí, un gran hombre de Dios. Y en medio de todo eso siento que Dios está presente, ¿no? Dios está ahí en medio de todo eso, ¿verdad? Pero no deja de doler, no deja de pegar y de golpear, o sea, no somos así de huesos, ¿no? Tenemos carne y un corazón que late, ¿no? ¿Verdad? Entonces, definitivamente pega, ¿no? Y algo que yo pensaba poder compartir con ustedes el día de hoy era sobre un poco más sobre el tema de ser adoptados, ser hijos e hijas de Dios. ¿Cómo es este tema en la Biblia que dice que somos adoptados, ¿no? Y yo creo que obviamente todos podemos tener una idea de esto, nos podemos imaginar, podemos profundizar, tal vez algunos hasta nos podemos relacionar con esta situación por las experiencias que hemos tenido. Y yo me acuerdo justamente antes de venir a La Paz, aquí, con Jessica. Jessica y yo tenemos dos hijas, ¿no? Bueno, que por ejemplo aquí las tengo, no sé si las había mostrado, creo que sí, pero igual se las vuelvo a mostrar, esta es mi familia, ¿verdad? Ahí están nuestras, yo les digo mis porotos, ¿no? Mis porotitas, ¿no? Mis frijolitos, ¿no? Entonces ahí están mis porotitos, ¿no? Y ahí está la Rebeca, es la mayor, ¿no? Rebeca, ahí en la izquierda, siempre sale en la izquierda, por alguna razón sale en la izquierda. Y en la derecha está, ella es panameña, nació en Panamá, y nuestra boliviana Alison, ¿no? Que está ahí, nuestra pequeña, hermosa, las dos han crecido mucho. Y bueno, pensaba en este tema de adoptados porque nosotros no teníamos a Allison cuando llegamos a La Paz y justamente cuando íbamos, ni siquiera estamos pensando en venir, nos ofrecieron una posibilidad, hubo como una posible oportunidad de poder adoptar, porque queríamos un segundo hijo o hija, ¿no? Y estábamos muy abiertos con Jessica en adoptar un panameño, una panameñita, decíamos, ¿no? Allá en Panamá. Pero bueno, por las casualidades de la vida no se dio y nos venimos para La Paz y queríamos nuestro segundo hijo o hija y no se daba. Pero aquí se dio, ¿verdad? Aquí se dio, como que la altura ayudó, ¿verdad? Como dicen, el mate de coca ayudó bastante aquí, ¿verdad? Eh, pero definitivamente Dios bendijo, fue muy especial. Y pensábamos en eso, en el tema de la adopción. Y quiero compartirte una escritura para comenzar, porque creo que Dios ha planeado esta adopción nuestra. No fue un accidente, fue algo planeado. Y mira lo que dice esta escritura en Efesios. Perdón, esto antes de comenzar, quería compartirles una buena noticia. Estamos comenzando una nueva iglesia en el Alto, en la ciudad que está como una hora de acá. Y estos eran muchos jóvenes del Alto que nos pudimos reunir por Zoom y compartir el Evangelio. Y hay como 38 ahora que estamos compartiendo con ellos. Ellos sirven en la comunidad eh, y sirven como alrededor de 200 jóvenes. Así que les pido sus oraciones para que porfa pronto nuestra querida ciudad del Alto pueda tener una iglesia ahí. Sería muy animante. Así que les pido porfa si pueden orar por nuestra misión en el Alto. Y esta es la escritura que quería compartirles, Efesios 1 del 3 al 6. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales
Dios nos escogió en Cristo. Imagínate, mira, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defectos en su presencia. Por su amor nos había destinado, en otra versión dice predestinado, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Y resalto esa parte, dice que Él nos había destinado, Él había planeado, dice, ser adoptados como hijos e hijas suyos. O sea que el que tú y yo hoy seamos hijos de Dios no es un accidente, no es porque no había otra opción, no, esto está planeado. Tú estás aquí porque Dios lo había planeado, para que tú fueras su hija y su hijo. Y antes de tener el privilegio de ser un discípulo de Jesús en mi vida, yo me acuerdo, mi vida era un desastre. Ya, te voy a ser sincero, mi vida antes de ser un discípulo era un desastre, pero Dios fue bueno en medio de mi desastre, era bueno, ¿no? Dios me permitió que tuviera una buena educación en Honduras, pude tener privilegios que otros niños en mi país no tenían en ese momento, y sentía muy en lo profundo que algo faltaba en la vida, algo me faltaba, sentía. Y me acuerdo que había decidido vivir mi vida a mi manera, como dice Frank Sinatra, ¿no? My way, ¿no? Así mismo, la había decidido hacer y no me estaba funcionando, me traía muchos conflictos, te cuento muy en confianza, yo estuve metido en drogas, alcohol, fumaba todos los días y cuando salía a parrandear era más todavía. Me acuerdo que lastimosamente deshonré a muchas mujeres, a veces andaba hasta armado. O sea, tú dices, este hombre que está aquí es un milagro porque no hay otra aplicación. Yo debería estar muerto probablemente, ¿no? Eh, pero Dios es bueno y misericordioso en medio de todo eso. Dios ha sido bueno. Y yo me acuerdo que no es, según yo era libre, ¿no? Pero no era libre, eso no era libertad, eso era libertinaje, era completamente otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que un día llegó mi amigo vino un día y me contó que estaba estudiando la Biblia y me estaba hablando de todo esto y que iba a bautizarse. Yo le escuché porque era mi mejor amigo, yo estaba fumando, me acuerdo, y me estaba hablando de Dios. Y después dije, pucha, debería botar el cigarro, ¿verdad? Porque me está hablando de Dios, por respeto lo voy a botar por lo menos, dije, ¿no? Pero para más tarde dejo el paquete, dije en mi mente, ¿no? ¿No? Y estaba ahí hablando y me estaba contando su vida y yo dije, pucha, yo también, sí, yo también, pucha, yo también. No, él me estaba contando de él, pero era yo también, ¿no? Reflejado, ¿no? Y todo esto estaba procesando y de repente llega una chica, porque mi hermana menor, una de mis hermanas, llega y me dice, y llega, tenía una reunión y llega y me dice, David, ratía, me dice, porque mi apodo en el mundo era la rata, solo para que tengas una idea, la rata. Y los que me tenían cariño me decían ratía, ¿no? Los que me tenían más confianza, solo para que veas qué tipo de es. Era rebeldísimo, ¿no? Y me acuerdo que se acerca esta amiga de mi hermana y me dice, hey, ratía, tengo ron cubano, me dice, ¿no? ¿Quieres un poquito? Y entonces yo dije, wow, mi mejor amigo me está hablando de Dios y de sus cambios en su vida. Y ahorita justamente cuando estoy como reflexionando y cambiando, viene una chica y me ofrece ir a beber ron cubano. Y nada que ver, y no tengo nada contra los cubanos, total. Pero me ofrece ir a beber un ron, ¿no? Y yo lo vi claro, era como Dios abriéndome los ojos, la oscuridad, la luz. Tú, David, estás en la oscuridad, ¿no? Y yo no dije nada ese día, mi amigo se fue, se iba a bautizar, y ese día yo le dije, no, no, gracias, después le dije, yo no, ya se fue, y me acuerdo que ese día agarré el paquete de cigarros, estaba un basurero ahí y lo boté. Y dije, cambios, hoy tengo que cambiar. Y iba a dárselos a ellos, no se los voy a dar a ellos. No, ¿para qué voy a alimentar el vicio? Dije yo, aquí lo boto, ¿no? Y ese fue Dios completamente. Entonces, ¿por qué te comparto eso? Porque
La Escritura dice que Dios ya nos había predestinado, había planeado que yo fuese su hijo. Solo que la forma en que llegamos a veces no es la misma para todos. Yo no había querido por mucho tiempo eso. Era algo que yo no quería. Me habían invitado muchas veces. Entonces, algo que reflexionaba es que, honestamente, mi querida familia, es que yo había estado huérfano por mucho tiempo, pero huérfano espiritual. Yo era un huérfano espiritual. Es lo que yo era. Sin protección, sin seguridad espiritual, sin una familia espiritual, no conocía del amor del Padre Celestial, no tenía un Salvador que me amara mucho, no entendía la cruz, y esto lo había decidido yo de manera voluntaria. Yo no quería ser aceptado, adoptado en ese entonces por él. Y esto lo entiendo muy bien ahora. Le estoy contando un poco de mi vida para que por algo es, les voy a todo se va a amarrar un poco, espero. Mi madre, me acuerdo, mi mamá me tuvo soltera, muy joven. Y mi padre de sangre nunca supo que yo nací. Porque en aquel entonces, si mi madre se daban cuenta que era soltera, era lo peor, era como los padres, esto era lo más terrible que podía pasarnos, ¿no? Y entonces mi abuelo era militar y lo mudaron de base, él era mayor y lo mudaron de base de Tegucigalpa a San Pedro. Y yo lo nací, dejé el ombligo en Tegucigalpa y me fui para San Pedro, ¿no? Y cuando estábamos allá, mi mamá a los 2 años se casó con un buen hombre, al que yo pensé que siempre era mi padre, desde siempre. Y yo crecí hasta los 13 años pensando que él era mi padre. Pero era obvio, yo era peludo y él era lampiño, era como, ya todo amarró después, ¿por qué no? Hace más sentido todo, ¿no? Pero en ese momento me acuerdo cuando me dijeron que no era mi papá. Mi vida cambió, pasé de ser cuadro de honor y me volví súper rebelde. Pasaba metido en peleas, andaba en pandillas, jugaba con armas, buscando una identidad, buscando quién soy, por qué estoy aquí. Si él no es mi papá y el otro es mi papá, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y esto no es solo yo, muchas personas hoy se hacen esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí? En medio de esta pandemia dicen, Dios, ¿para qué me tienes acá? Porque, ¿cuál es el plan? Y cuando conocí a Jesús, creo que todos nosotros como discípulos nos conmovió, ¿no? La cruz, su amor. Nos dimos cuenta que no podíamos seguir igual. Y esta historia te la cuento porque no es solo mía, chicos, es de todos nosotros. Todos tenemos una historia acá. Es la historia de muchos de nosotros. Hemos estado buscando a nuestro Padre Celestial. Tú fuiste predestinado, predestinada, planeado, planeada para ser un hijo y una hija de Dios, dice la Escritura. Y no hay relación y título más importante que este. Y también has pasado por dificultades, sí o no, ¿verdad? Todos hemos pasado por dificultades y seguimos pasando algunos, pruebas, todavía pecamos, todos fallamos, no como antes, pero fallamos, erramos, tenemos conflictos y situaciones complicadas, todos aquí. Y estas cosas nos han dejado huérfanos, pero ahora quiero animarte y decirte que, recordarte que no estamos huérfanos, que tenemos un gran Padre en el cielo, que nos ama profundamente. Y quiero felicitarte por tu fidelidad, quiero felicitarte porque en medio de esto hemos pasado la prueba, hemos pasado la prueba de varias cosas. Estamos aquí porque Dios así lo quiere. Mira, Elisa, es otra mujer ahora, ¿no? Mira, Fernando, un milagro de Dios. Cada uno de ustedes es un milagro de Dios y tenemos un gran Padre. Y aún si no hubiese sido así, siempre igual teníamos un Padre que nos cuida y nos protege. La otra escritura que quiero recordarte el día de hoy está en Primera de Juan 3, del 1 al 3. Dice, Primera de Juan 3, del 1 al 3, miren cuánto nos ama Dios el Padre que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Es increíble esta promesa, esta escritura. Dice,
lo resalto aquí también, se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos, dice Juan el apóstol, lo somos. Y después en el 2 dice, ya somos hijos de Dios. No es que vamos a ser o que cuando partamos de este mundo es que entonces nos transformamos. No, ya, dice, hoy ya somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Me hacía esta pregunta. Para mí, y tú te la puedes responder a ti mismo, piensa, ¿qué significa esto para ti? Porque puede ser una historia diferente, pero estaba pensando que en mi caso, y para muchos tal vez acá, éramos huérfanos espirituales y ahora hemos sido adoptados por Dios a través de nuestra fe en Jesús. Ahora somos hijos del Altísimo, del Creador de los cielos y la tierra. Andábamos antes culpables por el pecado, y yo levanto la primera y levanto las dos manos, culpable de pecado. También están levantando la mano. Pero ahora tenemos el perdón de un Padre que nos ama cada día. Imagínate. ¿Sabe? Yo tengo a dos, como les mostré a mis dos hijas, y ellas me piden perdón, y los que somos padres sabemos que siempre vamos a perdonar a nuestros hijos. Siempre. Siempre los vamos a perdonar. Siempre. No importa lo que hagan, obviamente no queremos que fallen, pero si ellos llegan con un corazón arrepentido y nos piden perdón, ¿acaso habrá un padre que no va a perdonar a su hijo? No, no. Pueden haber en el mundo, pero sabemos que nosotros no somos así. Imagínate si nosotros, que somos imperfectos, imagínate Dios, cada vez que nos acercamos a Él, podemos acercarnos con confianza, dice la Escritura en hebreo, al trono de la gracia, de ese Dios amoroso. Y a mí me encanta pensar que mi padre es así, y no un amo legalista con un rayo y un látigo listo para darme, me explico. Ahora podemos disfrutar de esa confianza, mi querida familia, y el sentido de pertenencia, algo que no teníamos antes. Ahora tenemos una familia que tiene un mismo padre, todos somos hermanos y hermanas, aquí tenemos un mismo padre. Y por eso estamos unidos y obviamente en tiempos difíciles aún más todavía. Porque la familia en tiempos difíciles es cuando más se une. Por lo menos eso es lo que yo he aprendido. Ayer un hermano, te comparto y te abro mi corazón, ayer un hermano dijo que ya no quería ser parte de la iglesia aquí. Sí, fue difícil. Me comentó uno de los líderes que maneja este ministerio y que lo cuida, y me dolió, me dolió. No me enojé, bueno, sí me enojé en un momento, te confieso, pero más que enojarme me dolió y me entristeció. Y lo que más me entristecía es que estaba confundido. Lo miraba, estaba confundido, estaba engañado, pensaba cosas que no son verdad. Por ejemplo, él pensaba que se notaba que la familia era una institución, ve que la iglesia es una institución. No, la iglesia no es una institución. Eso es lo que el mundo ve, pero no es lo que Dios ve. Nosotros sabemos que la iglesia es una familia. Eso es lo que es. Porque tenemos un padre. Y la palabra padre viene de un rol familiar. Somos familia, somos hermanos y hermanas. Y por eso el mundo no entiende esto, porque para entender esto dice la Biblia que primero debemos conocer a Dios. Es lo que dice la Escritura. No entienden porque no lo conocen. Y tú y yo lo entendemos porque tenemos el privilegio de conocerlo y de seguir creciendo en esa increíble relación que, por cierto, te cuento, tenemos toda una eternidad para seguirlo conociendo y nunca se va a acabar el hecho de conocerlo. Nunca vas a decir en el cielo, ya lo conozco. No, porque Dios es tan grande que jamás, jamás vamos a llegar a alcanzarlo a su plenitud. Vamos a poder conocer mucho más, créeme, pero no te vas a aburrir, no te preocupes. te lo digo, en el cielo nunca vamos a dejar de crecer en nuestra relación con nuestro Padre. Cada día, si es que hay un día, cada día vamos a conocer algo diferente.
Y eso es increíble y podemos comenzar desde hoy. Y me acuerdo en mis primeros tiempos de discípulo, yo iba y me metía en el techo a orar. Me iba al techo, todo el mundo estaba, era la madrugada, yo me iba al techo y me subía y empezaba a orar en el techo. Y empezaba a cantar, llevaba mi grabadora con mis alabanzas y empezaba a cantarle a Dios, viendo las estrellas, la luna. Me acuerdo de esas relaciones profundas. Suerte que no me caí, no quebré ninguna teja, porque ahí hubiera sido otro problema. Tú eres muy amado por tu Padre. Ahora lo conoce y tenemos el gran tesoro más grande que cualquiera podría llegar a conocer jamás. Él es el tesoro más grande. Él es. El cielo no es el cielo sin Él. El cielo no es cielo sin Él. El cielo es bonito por Él. Es más, si Él quiere mudarse a otro lado que eso se llame cielo, yo me voy a ese lugar mejor, porque yo sé que porque Él está ahí, va a ser bueno. Él es nuestro tesoro. Quiero recordarte quién es tu Padre. Y sabes, algo que me impactaba es que estaba reflexionando que Dios no nos necesita, pero nos ama tanto que no quería seguir adelante el plan sin nosotros. Nos ama tanto que Él decidió, sabes que este plan no tiene sentido sin ti, no tiene sentido, no tiene sentido, tengo que pelear por ellos. Así que eso me animó porque Él no te ve como una meta, Él te ve como una familia, Él te ve como un hijo y una hija. Y al final me acuerdo de mi papá Amílcar en Honduras. Él es el que me crió. Y ahí sí cae la frase, no, padre es el que cría, no el que engendra, dicen, ¿no? Ahí, cabalito. Me acuerdo que él nunca jamás, en que yo me diera cuenta, dijo o me dio a entender o yo puse como en duda algo de que él insinuara que yo no era su hijo. Jamás en todos esos años. Jamás. Él siempre me presentaba como su hijo. Por eso es que yo nunca me imaginé, porque nunca me dio ningún indicio, me explico. Jamás. Y él me presentaba como su hijo, y ya cuando yo sabía igual, y él sabía que yo sabía, porque eventualmente conocía a mi padre de sangre, y él ya sabía que yo lo había conocido y todo, él me seguía presentando delante de todos como, este es mi hijo. Y te soy sincero, me toca el corazón. No era un hombre perfecto, para nada, pero Dios me puso un gran ejemplo de qué es realmente ser adoptado. Que alguien te tome, no importa si eres de sangre, si no eres de sangre, no importa si tienes el apellido o no, es una decisión. Es una decisión de decidir amar. Así que tú eres un hijo y una hija legítima de Dios. Hemos sido adoptados. No importa lo que haya pasado o lo que vaya a pasar, tú sigues y seguirás siendo hijo e hija de Dios. Por último, esta escritura les quiero compartir. Lucas 11:1 y Mateo 6:9 está aquí pegadito. Dice, una vez Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. En Mateo 6:9 dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y remarco esta parte, Padre nuestro. Hemon Pater. Mira qué interesante que los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, porque vieron que había una relación tan íntima. Es como, oye, Jesús habla con Dios muy diferente a los demás, no es como, oye, Jesús, enséñanos a orar como tú. ¿Cómo oras? ¿Cómo puedo tener esa intimidad, esa relación tan cercana con Dios como tú la tienes? Y les comienza con esto. Ustedes deben orar así, Padre nuestro. Y la primera enseñanza es esa, ¿no? El gran Padre nuestro. ¿Se ha puesto a pensar cuál es el deber de un padre? ¿Cuál es el deber de un padre? ¿Cuál es la responsabilidad de un padre? El mundo yo creo que dice, algunos dicen, pues llevar comida, pagar las cuentas, proveer, trabajar, cuidar de su esposa. Ahí Benjamín estaba diciendo algo, no sé qué dijo Benjamín, pues dijo algo. Ok, ¿sabes cuál es el deber de un padre? Amar. Ese es el deber de un padre, amar. El Dios de Israel no solo es recordado por Jesús nuestro Señor y por el pueblo judío como rey, como salvador, sino lo más importante es recordado como Padre lleno de amor y bondad.
para con sus hijos e hijas. Así es como quiere que lo recuerden, un Padre amoroso. Y Jesucristo nos enseña en esa escritura. Entonces, quiero animarte a que veamos a Dios no como un amo legalista o como aquel que está esperando a darnos con un sartén o con la faja o qué sé yo, o independientemente de la experiencia que hayamos tenido con nuestros padres, no es con Dios, es diferente. Él es un Padre amoroso. Él es el Padre de los padres. Y Dios nos invita a verlo como así, como el Padre amoroso y nos acerquemos con confianza. Perdón, tenía otra escritura, disculpen, aquí está. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios y por ser hijo suyo, es la voluntad de Dios que también sea su heredero. Sí, tienes una herencia. Hay una herencia esperándote. Dice la Escritura que tenemos una herencia por ser hijos de Dios. Y gracias a Jesús, hermano, hermana, ahora podemos dejar de estar sintiéndonos culpables de la ley o pensando de que las cosas tienen que ser de cierta forma. ¿Sabes qué? Jesús nos las hizo bien fácil. Bueno, entre comillas, ¿no? Pero nos las puso más simple, diría yo. Esa es la mejor palabra. Nos puso más simple. Los judíos tenían alrededor de 613 mandamientos que tenían que cumplir. Y todavía algunos de ellos tratan de hacerlo. Pero Jesús vino y los resumió en dos. ¿No? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice en Mateo 22 que ahí se resume toda la ley y los profetas. Y qué bueno que lo resumió nuestro Señor, porque te imaginas tener que estar haciendo 613, Padre mío, no es. Yo no puedo, yo no tengo tanta memoria, si se me olvida estar en dos cosas a la vez, no puedo. Imagínate estar, ya verdad, no, eso no es, no puedo. Es muy difícil para mí. Tengo memoria del teflón, se me van las cosas, ¿no? Entonces, pero sí puedo recordar dos. Sí puedo recordar estos dos. Y Dios nos pide dos cosas. Te lo voy a poner en dos palabras. Ahora, más fácil. Él nos dice esto. Ámame. Es la primera palabra. Ámame. Es lo primero que nos pide. Ámame. Y la segunda es, ámalos. Ámame y ámalos. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Ámame. Yo creo que al final un padre es lo que quiere, ¿no? Que sus hijos sean agradecidos, que lo amen, ¿no? No andan buscando otra cosa. Así que te animo a que busquemos esa conexión íntima con nuestro Padre Celestial. Él te ama, Él desea estar contigo en este mundo y para siempre en el cielo. Y estas son unas preguntas de reflexión que te dejo para que las puedas reflexionar. Es bueno poder profundizar un poco. Dice, si los discípulos de Jesús han sido liberados en Cristo, ¿por qué crees que algunos viven como si no lo conocieran? Porque aún en nuestra familia, a mí me ha pasado que se me olvida. Pero ¿por qué crees que pasa a veces? ¿Por qué a veces si sabemos que como discípulos hemos sido liberados de Cristo, ¿por qué crees que a veces vivimos como si no lo conociéramos? Profundicemos. ¿Qué crees que deberíamos cambiar? ¿Qué crees que debemos trabajar? La otra es qué cosas positivas hay en ser adoptados por Dios y ser incluidos en su familia. Piensa, ¿qué cosas positivas vimos hoy? En ser adoptados por Dios y ser incluidos en su familia. Hay muchas cosas positivas. Piensa, ¿cuáles son esas? ¿Qué dice la escritura que vimos hoy? Como hijo e hija de Dios, ¿cómo ves a Dios? ¿Como un amo legalista o un amoroso papito? ¿Qué es lo que quiere decir Abba Padre, no? Quiere decir papito. O en inglés dicen en Estados Unidos daddy, ¿no? Daddy es lo que quiere decir, ¿verdad? Que para mí es papito. Papito, ¿cómo estás? Así es como él dice que debemos acercarnos a él, como Abba Padre. Y practica acercarte a Dios en oración como un hijo o hija se acerca a un padre amoroso. Piensa, cuando voy a ir a orar, cuando vas a orar, piensa en esto. Antes de empezar a orar, piensa, me estoy acercando a un padre amoroso,
estoy acercando a mi papito bello, como le digo yo. Tenemos una frase, Dios y yo, le digo papito bello, ¿no? Me acerco a él y le digo, aquí estoy, ¿no? Y empiezo a abrir mi corazón con un Padre amoroso. Te animo a que vayas a ese Padre increíble que te ama y espero que esto te anime a recordar. Creo que muchos sabemos esto, pero a recordar y a volver a regar el corazón con recordar que somos sus hijos y sus hijas. ¿Amén? Muchas gracias.